los señores del Grupo del Comercio no pueden seguir decidiendo qué está bien y qué está mal en el Perú, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene a los peruanos, quiénes nos deben gobernar y quiénes no nos deben gobernar. Es decir, ellos no son los dueños del Perú y tienen que recibir el mensaje de una vez por todas. Cuando contemplamos lo dura que es la realidad del país, lo mal que están las cosas, tenemos que pensar en quiénes son los responsables de que estemos como estamos. Y tenemos que a partir de ello sacar la conclusión de que no podemos seguir repitiendo la historia, es decir, no podemos entregarle o dejar que el poder siga en manos de aquellos que nos han puesto en la dramática situación en la que estamos y que no necesita mayor reiteración. Basta mirar cómo están los hospitales que ya se caían a pedazos antes de la crisis del coronavirus. Pero, insisto, esto tiene responsables y no son solamente los líderes políticos que han conducido las riendas del país con corrupción y con ineficiencia, sino con quienes han estado detrás de ellos. Y ahí la discusión a la que todo el mundo le tiene miedo de entrar es al papel de una organización como el Grupo del Comercio, que finalmente ha decidido quién era presidente y quién no en el Perú. Y si el que salía de presidente no era el de su gusto, lo sometía. ¿Y qué han hecho en el Perú? Prácticamente lo que han querido en estos años. Es decir, toda la campaña hay que sacar a Fujimori, a Montesinos, no, y hay que quitarles el control de los medios. ¿Para qué? Para tenerlo ellos. Y así es como se hicieron de un canal de televisión a la mala. Es decir, nunca hubo una licitación de los canales de televisión acusados de estar comprometidos, ¿no es cierto?, en la reelección y en haber recibido dinero de Montesinos. Debió haber licitación, no hubo. Amarraron con Toledo y el día que Toledo se les reveló, que Toledo pretendió que él también tenía que ser socio de este negocio de la televisión, simplemente le recordaron todos los días durante 2 o 3 semanas que él había falsificado firmas y abandonaron de la noche a la mañana la campaña. ¿Cuándo? El día que se rindió Alejandro Toledo y dijo, chepa, hasta aquí nomás, déjenme tranquilo, y siguió gobernando el país. Pese a las evidencias que se habían presentado en su contra, porque ya se habían resuelto los intereses de quienes estaban detrás de esta campaña. Y es que nos hemos acostumbrado a que esto pase, es decir, el Grupo del Comercio decide construir un estudio en Pachacamac y resulta que la zonificación no lo permite, pero no importa porque es el Grupo del Comercio. Han construido un tremendo estudio de televisión sin licencia, es decir, sin tener aquello que se le exige, o sin tener los requisitos mínimos legales que se le exigen a cualquier ciudadano. En otras circunstancias ese edificio debió ser demolido, pero no, un momentito, era el Grupo del Comercio. ¿No es cierto? Y cuando ha habido problemas, por ejemplo, con las líneas aéreas, es decir, apenas ha levantado cabeza a alguien para hacer competencia a lo que era LAN y ahora es LATAM, le han dado con fierro, los han acusado de narcotraficantes, y más allá de que sea cierta o falsa la acusación, el objetivo no era que los supuestos o reales narcotraficantes vayan presos, ¿no es cierto?, sino liquidar esa línea aérea que terminaba siendo una competencia. Es decir, por eso se destruyó Aerocontinente, ¿no? Es decir, si los hermanos Ceballos estaban implicados en narcotráfico, los sacas y tomas el control de esa línea aérea que era muy importante y que incluso había empezado a operar en Chile. Pero no, el objetivo era destruir a Aerocontinente, porque era una competencia para un grupo directamente ligado, es decir, a una empresa aérea directamente ligada a este grupo que ya no es solamente un grupo mediático, sino un grupo económico y de poder. Y esta situación tiene que cambiar cuando en el gobierno dudan sobre la televisión digital terrestre, que debería democratizar el acceso a la televisión, mejorar la calidad del servicio. Esto evidentemente no le conviene a los operadores de la televisión denominada abierta. ¿Por qué? Porque el valor de esos canales se va a reducir y porque las posibilidades de acceso de la gente a más televisión va a ser extraordinaria, y eso que va a significar que sus índices de sintonía van a bajar. Entonces, ¿qué hacen cuando el gobierno está al borde de resolver sobre este tema? Descubren el caso de Moquegua, Hospital de Moquegua, sospecha de corrupción. ¿Cuántos días duró la campaña por el Hospital de Moquegua? 3. ¿Y qué pasó en esos días? Se postergó una vez más la televisión digital terrestre. Es decir, es increíble
¿Cómo es posible que se permita que se maneje? Es decir, el tema de la concentración, o sea, ¿cómo es posible que alguien tenga televisión como la tienen, controlando el más importante medio de comunicación del país, y en determinado momento hay protestas sobre esto porque concentran también la propiedad de los medios de prensa escrita, adquiriendo a sus competidores, como ha ocurrido además en otros sectores de la vida nacional? Lo hemos visto en los laboratorios, ¿no es cierto? Y lo estamos constatando de una manera dramática ahora con el tema del oxígeno. Pero a las voces que empiezan a protestar con esta situación terminan envolviéndolos y sometiéndolos. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar en el Perú. Y una de las que tiene que cambiar es que los señores del Grupo del Comercio no pueden seguir decidiendo qué está bien y qué está mal en el Perú, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene a los peruanos, quiénes nos deben gobernar y quiénes no nos deben gobernar. Es decir, ellos no son los dueños del Perú y tienen que recibir el mensaje de una vez por todas. Por eso ha surgido Exitosa, porque viene de abajo, porque viene como la expresión de la gente, porque lo que está reclamando este país, que finalmente empiece a gobernarse en función de los intereses de la gente y no de los grandes grupos económicos que tienen como principal guardaespaldas en los medios de comunicación a quien controla la mayoría de estos medios, que es este grupo, insisto, ya no de comunicación, de poder.